El hombre de la Terminal 1. Era el año 2017 y me encontraba trabajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El turno de noche era tranquilo, la mayoría de los vuelos se habían ido y los pasillos estaban casi vacíos. Me gustaba ese silencio extraño que llenaba la Terminal 1. Había algo reconfortante en la calma después de las agitadas horas del día, cuando los pasajeros corrían de un lado a otro, las llamadas de última hora resonaban en los altavoces, y el sonido constante de las maletas rodando por el suelo llenaba el ambiente. Esa madrugada, mientras caminaba hacia la salida después de terminar algunas tareas, escuché unos pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era algún otro empleado o un pasajero retrasado, pero cuando me giré, no había nadie. Me quedé parado por un momento, mirando hacia el pasillo vacío. No era raro escuchar ruidos en un lugar tan grande, pensé que probablemente alguien se había desviado de su camino o que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio acumulado. Continué caminando, sin darle mayor importancia, cuando lo vi. Un hombre, al final del pasillo. Su figura era clara, pero algo en él parecía fuera de lugar. Estaba de pie, con una postura rígida, como si no supiera a dónde ir. Llevaba ropa que no se veía en absoluto moderna, un traje oscuro de los años 50, con una corbata delgada y un sombrero. Su aspecto me pareció tan peculiar que por un momento me pregunté si era algún tipo de broma, quizás una grabación para una película o algo así. Me acerqué lentamente, dispuesto a ayudarlo o al menos a averiguar qué estaba haciendo allí. Sin embargo, a medida que me acercaba, su figura pareció desvanecerse, disolviéndose en la penumbra del pasillo hasta desaparecer por completo. Me quedé allí, inmóvil, tratando de encontrarle una explicación lógica. Busqué a mi alrededor para ver si había alguna puerta abierta, algún lugar donde pudiera haberse escondido, pero no había nada. Era como si simplemente se hubiera desintegrado ante mis ojos. Una sensación incómoda se instaló en mí, pero intenté sacudírmela de encima. Quizás había sido un juego de luces o una ilusión provocada por el cansancio. Después de esa noche, no le di más vueltas al asunto, hasta que empecé a escuchar historias similares de otros compañeros. Empleados que, como yo, habían visto al hombre de traje antiguo en diferentes partes de la terminal. Siempre con la misma descripción: traje oscuro, corbata delgada, sombrero, una mirada de desesperación, como si estuviera perdido o buscando algo. Algunos decían que lo habían visto cerca de las puertas de embarque, otros en los baños o en las salas de espera. Pero la historia siempre terminaba igual: cuando se acercaban, desaparecía sin dejar rastro. Con el paso de las semanas, su presencia en la Terminal 1 comenzó a sentirse como una sombra constante. Era como si su figura se hubiera convertido en parte de la estructura misma del aeropuerto. Incluso entre nosotros, los trabajadores, empezamos a llamarlo el hombre de la terminal. Había quienes decían que se trataba del espíritu de un pasajero que murió en el aeropuerto y nunca pudo llegar a su destino. Otros afirmaban que era un antiguo trabajador que había sufrido algún accidente y seguía rondando su lugar de trabajo. Pero nadie sabía con certeza quién era o por qué estaba allí. Las semanas pasaron, y aunque seguía escuchando historias sobre él, nunca volví a verlo. Al menos, no hasta una noche particularmente oscura de noviembre. Estaba solo en la oficina de mantenimiento, revisando algunos informes cuando se fue la luz en una sección del pasillo principal. Era mi responsabilidad asegurarme de que no hubiera ningún problema con los generadores, así que tomé una linterna y me dirigí hacia allí. La oscuridad era profunda, envolvente, y mis pasos resonaban con un eco perturbador en el piso de mármol. A medida que me acercaba a la sección sin luz, esa misma sensación incómoda que había sentido la primera vez volvió a aparecer. Mis ojos trataban de adaptarse a la penumbra, y fue entonces cuando lo vi otra vez. Estaba de pie, en el mismo lugar que antes, al final del pasillo, inmóvil. La linterna en mi mano temblaba mientras apuntaba hacia él, pero la luz parecía no afectarle en lo absoluto. Su figura seguía tan nítida como antes, pero a la vez tan inalcanzable. Me acerqué, con el pulso acelerado, decidido a comprobar de una vez por todas si era real o si solo era una alucinación. A medida que reducía la distancia entre nosotros,
pude notar más detalles en su rostro. Sus ojos, vacíos y perdidos, miraban más allá de mí, como si estuviera enfocado en algo que no podía ver. Su piel era pálida, casi translúcida, y había una extraña rigidez en su expresión, como si no fuera del todo humano. En un momento, pensé que iba a extender su mano hacia mí, pero en el instante en que parpadeé, se desvaneció. Otra vez. Esta vez, su desaparición fue tan súbita y perturbadora que me dejó congelado en el lugar. La oscuridad del pasillo parecía haberse tragado todo rastro de su existencia. Al día siguiente, les conté a algunos de mis compañeros lo que había pasado. Para mi sorpresa, muchos de ellos ya habían tenido encuentros similares con el hombre de la terminal. Todos coincidían en los detalles, incluso en la misma sensación de irrealidad que rodeaba su figura. Unos días después, un trabajador más veterano, Javier, me dijo que había una historia antigua que circulaba entre los empleados desde hacía décadas. Según esa leyenda, en los años 50, un hombre había llegado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia el norte del país, pero su vuelo fue cancelado por problemas mecánicos. Mientras esperaba un nuevo itinerario, sufrió un ataque cardíaco y murió en la terminal antes de poder abordar su avión. Los relatos de su aparición habían comenzado poco después de su muerte, y aunque la historia parecía más una leyenda urbana que otra cosa, no podía evitar sentir que había algo más detrás de esas apariciones. Como si el aeropuerto, con su arquitectura laberíntica y sus rincones oscuros, retuviera algo de las almas de aquellos que habían pasado por allí y nunca lograron marcharse. El encuentro más aterrador ocurrió un par de semanas después. Estaba terminando mi turno cuando me pidieron que revisara el área de equipaje perdido. Uno de los empleados había reportado una puerta trabada y me llamaron para que revisara la cerradura. El lugar estaba más silencioso de lo normal, con las luces parpadeando tenuemente en el techo. Mientras me dirigía hacia la puerta en cuestión, sentí una extraña pesadez en el aire, una especie de presión que me rodeaba. Al llegar a la puerta, noté que la manija estaba fría al tacto. Intenté girarla, pero no se movía. Justo cuando me estaba agachando para revisar la cerradura, vi un destello de movimiento en mi visión periférica. Giré la cabeza rápidamente y allí estaba él, en la esquina de la sala, con la misma expresión perdida, pero esta vez parecía estar más cerca, casi al alcance. La forma en que me miraba, o más bien la forma en que su mirada parecía atravesarme, hizo que todo mi instinto me gritara que debía salir de allí. En un movimiento rápido, me enderecé y corrí hacia la salida. La puerta automática se abrió ante mí, permitiéndome escapar hacia el pasillo principal. Nunca volví a la sección de equipaje perdido solo. Desde entonces, el hombre de la terminal se convirtió en algo más que una leyenda entre los empleados. Cada vez más trabajadores afirmaban haberlo visto, a veces en los lugares más inesperados, al lado de las pistas, en los estacionamientos, incluso en las áreas restringidas. La administración, por supuesto, trataba de mantener las historias en silencio para evitar pánico o distracciones, pero era imposible ignorar la creciente sensación de inquietud que se apoderaba de la terminal durante la noche. A lo largo del año, seguí trabajando en el aeropuerto, pero cada vez que el turno de noche me tocaba, no podía evitar sentir esa incómoda expectativa, como si él estuviera allí, acechando en algún rincón oscuro, esperando ser visto una vez más. Con el tiempo, me di cuenta de que el hombre de la terminal no era solo una aparición, era una manifestación de algo más profundo, un reflejo de todos los viajeros perdidos y los momentos olvidados que habían quedado atrapados entre los muros del aeropuerto. Quizás, como se rumoreaba, su espíritu no había podido dejar el lugar, perpetuamente destinado a vagar por los pasillos en busca de un vuelo que jamás podría abordar. El niño en el aeropuerto. No había razón para que el aeropuerto estuviera tan vacío aquella noche. Era el año 2010 y esperaba mi vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Las puertas de embarque estaban casi desiertas y la mayoría de los pasajeros que quedaban ya dormían en sus asientos o caminaban con cansancio en busca de café. Estaba sentado en una mesa de la zona de restaurantes, intentando matar el tiempo hasta la hora de abordar. Había algo extraño en el ambiente, una sensación que no lograba identificar, pero que se aferraba al aire.
Decidí levantarme para estirar las piernas y despejarme un poco. Caminé por los pasillos vacíos, sintiéndome como un intruso en un lugar que, aunque conocido, se sentía inquietantemente diferente en la penumbra de la noche. Fue entonces cuando lo vi. Un niño pequeño, de no más de 5 años, estaba parado frente a una de las tiendas cerradas. Lloraba, pero lo hacía en silencio, no emitía ningún sonido. Sus ojos estaban hinchados y el rastro de lágrimas corría por sus mejillas sucias. Me acerqué para ayudarlo. Pensé que se había perdido, que quizás sus padres se habían distraído o se encontraban en alguna parte del aeropuerto buscándolo desesperadamente. Sin embargo, cuando me agaché a su nivel y le pregunté si se había perdido, el niño simplemente me miró. Su expresión no era la típica de un niño asustado, no había desesperación ni pánico, solo un vacío profundo, una mirada fija que parecía traspasarme. Me dio la sensación de que no estaba realmente viendo a alguien en particular, como si sus ojos estuvieran posados en algo mucho más lejano. Decidí buscar a un agente de seguridad para que me ayudara a localizar a sus padres. Miré alrededor buscando a alguien que pudiera asistirnos, y cuando regresé mi vista al lugar donde estaba el niño, había desaparecido. No podía entender cómo, en cuestión de segundos, se había esfumado sin dejar rastro. No había ninguna puerta cercana que hubiera podido cruzar, ningún recoveco donde esconderse. Era como si nunca hubiera estado allí. La confusión y la preocupación se apoderaron de mí y recorrí la zona cercana buscándolo, pero no había señal alguna del pequeño. Finalmente, encontré a un guardia de seguridad y le expliqué lo sucedido. Buscamos juntos en los alrededores, verificamos las cámaras de vigilancia y preguntamos a otros empleados, pero no había ningún niño perdido registrado, ni nadie lo había visto. La grabación del área en la que lo había encontrado no mostraba a ningún niño, solo a mí, parado solo frente a la tienda cerrada, mirando un punto en el aire. Me sentí perturbado, pero traté de racionalizarlo. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada por el cansancio. Era la única explicación que tenía sentido en ese momento. Sin embargo, el pensamiento del niño no me dejaba en paz. Durante el vuelo, su imagen permaneció en mi mente, esa mirada fija y esa inexplicable sensación de vacío en sus ojos. A mi regreso a Guadalajara, unas semanas después, me encontré pensando nuevamente en el incidente. Aunque había decidido dejarlo en el pasado, una parte de mí no podía evitar la necesidad de buscar respuestas, por más absurdas que parecieran. Hablé con algunos empleados del aeropuerto, fingiendo curiosidad general por leyendas o historias del lugar, esperando que alguien mencionara algo que pudiera conectarse con lo que había visto. Para mi sorpresa, no era la primera vez que alguien reportaba haber visto a un niño solo en esa área del aeropuerto. La historia era siempre la misma, un niño pequeño, llorando en silencio, con una mirada desconcertante. Los relatos databan de años atrás, y aunque no eran muchos, la coincidencia en los detalles era alarmante. Algunos trabajadores decían que había sido visto incluso en otras terminales, siempre durante la noche, y siempre desapareciendo sin dejar rastro. Al parecer, nadie sabía quién era o qué le había pasado, pero los rumores comenzaron a formarse. Con el paso del tiempo, los relatos tomaron un tono más siniestro. Se hablaba de un accidente en los años 90 en el que un niño había sido atropellado en las inmediaciones del aeropuerto. Según los rumores, el niño y su madre habían sido víctimas de un choque mientras se dirigían a tomar un vuelo. La madre sobrevivió, pero el niño murió en el acto. Desde entonces, los pocos que afirmaban haberlo visto describían su apariencia con una precisión inquietante, la misma que yo recordaba. La versión oficial negaba cualquier incidente relacionado con un niño en esas fechas, pero algo en el modo en que las historias circulaban me hacía pensar que había más de lo que se quería admitir. Mis visitas al aeropuerto se hicieron más frecuentes, aunque no tenía un motivo concreto para estar allí. Tal vez una parte de mí sentía que tenía una deuda con el niño, que debía encontrar una explicación para aquel encuentro perturbador. En cada turno de noche que pasaba, mis paseos por los pasillos eran más largos, más detenidos, como si esperara volver a encontrarme con él. Sin embargo, el niño no aparecía. Lo que sí aparecían eran otras cosas. Pequeños detalles que antes no había notado.
Objetos perdidos en lugares improbables, juguetes antiguos abandonados en rincones oscuros, marcas en el piso que parecían dibujar formas indefinidas. En una de esas noches, mientras recorría la misma área donde lo había visto por primera vez, sentí una pesadez en el ambiente. No había ningún sonido en los pasillos, salvo el zumbido bajo de las luces. Caminé lentamente, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque no sabía qué. Al pasar frente a la tienda cerrada donde lo había visto por primera vez, algo me hizo detenerme. En el suelo, justo frente a la puerta, había una pequeña mancha oscura, como si alguien hubiera derramado un líquido. Me agaché para examinarla y el aire se sintió más denso, opresivo. Era sangre. Estaba seca, pero la forma en que parecía haberse acumulado en un pequeño charco me hizo sentir un nudo en el estómago. El hallazgo me dejó intranquilo. Al día siguiente, le pregunté al personal de limpieza si sabían algo al respecto, pero nadie tenía conocimiento de algún incidente reciente en esa zona. Las cámaras, una vez más, no mostraban nada fuera de lo normal. Comencé a sentir que el aeropuerto, o más específicamente esa área, albergaba algo que no debía estar allí. Mis compañeros comenzaron a notar mi obsesión por el niño y las extrañas circunstancias en torno a él, y aunque algunos compartían historias parecidas, la mayoría pensaba que solo estaba buscando algo que no existía. Sin embargo, la inquietud creció. No solo en mí, sino también en otros empleados. Unos meses después, un trabajador de mantenimiento me comentó que había encontrado una vieja maleta infantil en una zona de almacenamiento que estaba cerrada desde hacía más de una década. La maleta era pequeña, con el diseño infantil de personajes de dibujos animados que solían ser populares en los años 90. Estaba cubierta de polvo y moho, pero lo que llamó nuestra atención fue que aún llevaba una etiqueta con el nombre del propietario, Santiago Morales. Ningún vuelo reciente ni equipaje extraviado coincidía con ese nombre. Investigué el nombre en los registros del aeropuerto, pero no aparecía nada relevante. Sin embargo, al buscar en viejas noticias locales, encontré lo que parecía ser una confirmación de los rumores. En 1992, un niño llamado Santiago Morales había fallecido en un accidente automovilístico en las afueras del aeropuerto. Su madre había sobrevivido, pero la tragedia había ocurrido justo cuando se dirigían a tomar un vuelo. La fecha coincidía con el año en que la maleta había sido colocada en almacenamiento. Después de descubrir esto, la sensación de que algo estaba inherentemente mal en ese lugar se intensificó. El aeropuerto, con sus pasillos vacíos y sus luces parpadeantes, parecía contener una especie de memoria oscura, algo que persistía más allá del tiempo. Volví a pasar por la zona de restaurantes donde lo vi por primera vez, con la esperanza de no volver a encontrarme con él, pero al mismo tiempo esperando algún indicio, alguna señal de que no estaba imaginando cosas. Pasé varios meses sin tener ningún otro encuentro, y lentamente empecé a pensar que todo había sido una coincidencia inquietante, un cúmulo de malas interpretaciones y supersticiones. Sin embargo, un año después, en una de mis visitas nocturnas al aeropuerto, vi algo que me hizo reconsiderar todo. Estaba caminando hacia la salida cuando me percaté de una pequeña figura al final del corredor. Era el niño, exactamente igual a la primera vez, parado frente a la misma tienda, con la misma expresión vacía en su rostro. Esta vez, no intenté acercarme. Me quedé donde estaba, observándolo desde la distancia. Sin embargo, cuando desvié la mirada solo por un segundo y volví a mirar hacia él, ya no estaba. El aeropuerto de Guadalajara no volvió a sentirse igual para mí después de eso. Dejé de frecuentarlo y me alejé de las historias sobre Santiago Morales y las apariciones nocturnas en la terminal. Sin embargo, la imagen del niño sigue persiguiéndome, la sensación persistente de que en algún lugar de ese aeropuerto algo quedó atrapado en el tiempo. Tal vez, como algunos decían, había perdido su camino en el momento en que la tragedia lo alcanzó y desde entonces buscaba, sin éxito, una manera de encontrar el camino a casa. El guardián del equipaje. Trabajar en el área de reclamo de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Phoenix parecía el tipo de empleo rutinario y sin sorpresas. Era 2019 y llevaba casi un año en el puesto.
La mayoría de los días transcurrían de manera predecible, turistas molestos por sus maletas perdidas, ejecutivos ansiosos por recuperar su equipaje con urgencia, familias esperando pacientemente sus pertenencias. Sin embargo, en el caos y el bullicio de la terminal, algunas cosas no encajaban. Y, como iba a descubrir, una de esas cosas me encontró a mí. Fue una tarde particularmente tranquila, de esas raras en las que los vuelos parecían llegar a tiempo y el flujo de pasajeros era moderado. Estaba revisando el sistema de equipaje, asegurándome de que las maletas etiquetadas para recoger fueran llevadas a la zona correspondiente. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor, de cabello blanco y encorvado, estaba sentado en una de las sillas de la sala de reclamo. Frente a él había una maleta antigua, de cuero desgastado, que parecía fuera de lugar en medio de tanto equipaje moderno. Él la miraba fijamente, con una atención tan intensa que era difícil ignorarlo. Pensé que debía estar esperando a alguien, quizás algún familiar que había salido del avión. Pero a medida que pasaban los minutos y nadie se acercaba a él, empecé a preguntarme si necesitaba ayuda. Me acerqué con la intención de preguntarle si todo estaba bien, pero cuando llegué a donde estaba, él y la maleta ya no estaban. La silla que había ocupado estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Miré alrededor, buscando alguna señal de hacia donde pudo haberse ido, pero no había rastro del hombre ni de la maleta. Al principio, lo atribuí a mi propia distracción. Tal vez se había levantado y se había ido mientras yo estaba ocupado revisando otros reclamos. Sin embargo, en los días siguientes, escuché a otros compañeros hablar de lo mismo, un hombre mayor, con una maleta antigua, apareciendo y desapareciendo en la sala de reclamo de equipaje. Algunos lo describían como ansioso, otros como completamente inmóvil, siempre cuidando esa maleta de aspecto viejo. Nadie sabía quién era, y tampoco había registros de alguien con su descripción recogiendo equipaje. La situación se volvió aún más extraña cuando, unas semanas después, me encontré con la misma maleta. Estaba colocada en un rincón del área de equipaje no reclamado, aparentemente olvidada. La reconocí de inmediato por su aspecto: cuero marrón oscuro, bordes desgastados, una etiqueta con letras descoloridas que apenas se podían leer. No había ningún nombre claro, solo fragmentos de lo que parecía ser una dirección que ya no existía. Al tocarla, noté que estaba fría, mucho más de lo que debería estar en un lugar cerrado y climatizado. La llevé al almacén, donde guardábamos los objetos no reclamados, y me aseguré de que se registrara en el sistema. Los días siguientes se hicieron más inquietantes. Varios compañeros comentaron que la maleta reaparecía en diferentes partes de la terminal. Alguien la veía en una esquina del pasillo, otro la encontraba cerca de las puertas de salida, y siempre en lugares donde no debería estar. Cada vez que la llevaban de vuelta al almacén, parecía que, de alguna manera, encontraba su camino de regreso al área de reclamo o algún otro punto del aeropuerto. Empecé a investigar un poco más sobre la historia del aeropuerto y los incidentes relacionados con equipaje perdido o maletas no reclamadas. Descubrí que, años atrás, había habido varios reportes de una maleta que aparecía y desaparecía en diferentes secciones del aeropuerto, pero nadie le había dado importancia. Era solo una más entre tantas historias de objetos perdidos. Pero lo que más me sorprendió fue leer un informe antiguo de 1982, donde se mencionaba que un hombre mayor había sido encontrado muerto en uno de los baños de la terminal, junto a una maleta similar a la que yo había visto. La coincidencia me perturbó y empecé a buscar más detalles sobre aquel incidente. Resultó que el hombre no llevaba ninguna identificación y nunca se encontró a ningún familiar que reclamara su cuerpo o su maleta. Había llegado en un vuelo internacional y, aparentemente, se había quedado en el aeropuerto esperando a alguien que nunca llegó. La causa de su muerte se había determinado como un paro cardíaco, pero la verdadera identidad del hombre seguía siendo un misterio, incluso décadas después. A partir de entonces, mi percepción del aeropuerto cambió. Cada vez que trabajaba en el turno nocturno, tenía la sensación de que la maleta estaba siempre presente, aunque no pudiera verla. En una ocasión, cuando el aeropuerto estaba casi vacío y el eco de los últimos vuelos resonaba en la terminal, vi la maleta nuevamente en la sala de reclamo. Estaba en la misma posición exacta en la que la había visto la primera vez,
pero no había ningún hombre mayor cerca. Me acerqué lentamente y cuando estaba a pocos pasos de ella, un frío indescriptible llenó el aire. Sentí una presión en el pecho y tuve la repentina necesidad de alejarme. Sin embargo, algo me impulsó a abrirla. Quizás era simple curiosidad o tal vez el deseo de resolver el misterio de una vez por todas. La llevé a la oficina de seguridad y pedí ayuda para abrirla, ya que no había ningún registro de su dueño. Usamos herramientas para forzar la cerradura, y cuando finalmente la abrimos, me encontré con lo inesperado. En el interior no había ropa, ni objetos personales, ni documentos que pudieran ayudar a identificar al dueño. Solo había una serie de cartas antiguas, todas ellas escritas en un papel amarillento, con tinta que se había desvanecido con el tiempo. Las cartas estaban dirigidas a un hombre que no reconocí, pero que se repetía en cada una de ellas: Clara. Parecían ser de un hombre, probablemente el dueño de la maleta, y hablaban de su intención de reunirse con ella en Phoenix. Las palabras transmitían un amor profundo y una desesperación creciente, como si hubiera estado esperando esa reunión por mucho tiempo, sin saber si alguna vez se haría realidad. La última carta, fechada en 1982, mencionaba que estaba a punto de tomar un vuelo para finalmente encontrarla. No había ninguna dirección, número de contacto o pista que indicara quién era Clara o si alguna vez había llegado a encontrarse con el hombre. Sin embargo, una de las cartas me hizo dudar si realmente ella existía. En ella, el hombre hablaba de haber recibido una carta suya muchos años atrás, pero mencionaba que cuando intentó responder, descubrió que la dirección no existía. La carta parecía escrita desde un lugar de dolor profundo, como si estuviera reconociendo que nunca la encontraría. Desde esa noche, las apariciones de la maleta se hicieron más frecuentes. Ya no solo aparecía en la sala de reclamo, sino en lugares más insólitos, en la cafetería cerrada de la terminal, en la zona de embarque e incluso en los baños. Cada vez que la encontraba, sentía una sensación indescriptible de soledad y tristeza, como si algo me susurrara en la mente que estaba cargando con el peso de una promesa rota. Mis compañeros comenzaron a evitar la zona donde se encontraba la maleta, nadie quería tocarla ni moverla. Poco después, dejé el trabajo en el aeropuerto. No por las apariciones, o eso me decía a mí mismo, sino por el desgaste de los turnos nocturnos y la rutina. Sin embargo, cuando me despedí de mis compañeros, uno de ellos, que había estado en la sala de reclamo desde hacía años, me comentó algo que hizo que mi decisión de irme se sintiera aún más acertada. Dijo que, en realidad, las historias sobre la maleta llevaban más de lo que yo había encontrado en los archivos. Al parecer, algunos aseguraban haber visto al hombre mayor mucho antes de 1982, siempre cuidando la misma maleta. No podía entender cómo alguien que había muerto hacía casi 4 décadas seguía apareciendo en el mismo lugar, con la misma maleta que nunca parecía encontrar a su dueño. Era como si el tiempo no existiera en esa parte del aeropuerto, como si algo lo atara a ese lugar y lo obligara a vagar sin descanso. Después de mi partida, traté de dejar atrás esa experiencia, pero no pude evitar investigar ocasionalmente sobre el aeropuerto de Phoenix. Y fue en uno de esos momentos cuando, en 2020, encontré un artículo en línea que hablaba sobre objetos malditos en aeropuertos. Entre los relatos se mencionaba una maleta antigua que había sido vista en diferentes terminales, en aeropuertos de otras ciudades, siempre con la misma descripción y siempre apareciendo en lugares donde no debía estar. Nunca volví a Phoenix, pero cada vez que entro en un aeropuerto, no puedo evitar mirar hacia las áreas de reclamo de equipaje. Y aunque trato de ignorarlo, siempre existe un miedo latente de que en algún momento, en algún lugar, volveré a ver esa maleta sin dueño, y al hombre que sigue esperando por algo, o alguien, que nunca llega. La frecuencia perdida. Era el año 2009 y llevaba ya 5 años trabajando como controlador aéreo en el aeropuerto de Tijuana. Había visto de todo: vuelos retrasados, emergencias menores, malentendidos con pilotos nerviosos. La rutina en la torre de control podía ser intensa, pero siempre me sentía en control. La seguridad de los aviones y sus pasajeros dependía de nosotros, y eso me mantenía alerta. Sin embargo,
Había noches en que el tráfico aéreo disminuía, el cielo se despejaba y el tiempo parecía detenerse. Fue en una de esas noches cuando algo extraño sucedió, algo que hasta el día de hoy no logro explicar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y la torre estaba en calma. Había pocos vuelos activos, la mayoría en rutas comerciales rutinarias que no presentaban ninguna complicación. Me tomé un momento para revisar la consola y asegurarme de que todo estaba en orden cuando un sonido inesperado rompió el silencio. La radio, que debía estar completamente en silencio salvo por las comunicaciones de los vuelos registrados, emitió un ruido estático, seguido por una voz débil. No era algo común. La frecuencia en la que estábamos operando estaba reservada para vuelos identificados y la señal entrante no pertenecía a ninguno de ellos. La voz se escuchaba entrecortada, casi como si viniera de un lugar muy lejano. Al principio, pensé que tal vez un piloto había cambiado accidentalmente de frecuencia, pero cuanto más escuchaba, más notaba algo inusual en el tono. No sonaba como un error de comunicación típico. La voz estaba cargada de algo más, desesperación. Entre el ruido estático, pude distinguir algunas palabras: ayuda, emergencia y falla. Fue suficiente para captar mi atención por completo. Inmediatamente intenté contactar a la fuente de la transmisión, pero no recibí respuesta. La voz siguió hablando, mencionando algo sobre una pérdida de altitud y problemas con el motor. Los registros no mostraban ningún vuelo cercano que correspondiera con la emergencia que estaba escuchando. Era como si aquel avión no existiera, como si no hubiera despegado desde ningún aeropuerto conocido ni estuviera registrado en ninguna ruta. Sin embargo, la voz continuaba, cada vez más perturbada, describiendo condiciones que hacían imposible el vuelo, fuertes turbulencias, falta de visibilidad y algo sobre una sensación extraña en la cabina. La señal se interrumpió de manera repentina y luego desapareció por completo, dejando únicamente el sonido del zumbido bajo de la radio. Lo primero que hice fue verificar todos los vuelos en el área. Había 5 aviones en ruta dentro de nuestro espacio aéreo, pero todos se reportaban en perfecto estado y ninguno tenía problemas. Notifiqué a mis compañeros de la torre, pero no encontraron registros de ningún vuelo que coincidiera con la frecuencia de la llamada. Era como si la señal hubiera aparecido y desaparecido de la nada, dejando apenas una huella. No había explicación lógica. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que lo que había escuchado era real. El miedo en la voz del piloto, la urgencia en cada palabra, eran inconfundibles. Decidí investigar más a fondo. Revisamos los registros de vuelos perdidos o accidentes no resueltos en las últimas semanas, pero no encontramos nada que se ajustara a la situación. Fue entonces cuando, casi por casualidad, tropecé con un informe antiguo, uno que parecía fuera de lugar en los archivos digitales del aeropuerto. Hablaba de un vuelo desaparecido en 1968. El avión, un pequeño bimotor privado, había partido de Mazatlán con destino a Tijuana. Según los registros, había perdido comunicación con la torre de control a mitad de su trayecto y nunca se volvió a saber de él. La búsqueda se extendió por semanas, pero no encontraron ni rastro del avión ni de sus 3 pasajeros. El detalle que me hizo detenerme fue la descripción de la última transmisión registrada. El piloto reportó problemas de altitud, turbulencias severas y una sensación extraña en la cabina, justo antes de que la comunicación se cortara abruptamente. Era casi idéntico a lo que había escuchado en la radio esa noche. La posibilidad de que la voz que había captado perteneciera a un avión desaparecido hacía más de 40 años era absurda, pero las coincidencias eran difíciles de ignorar. No podía dejar de pensar en la transmisión. Me atormentaba la idea de que, de alguna manera, la señal hubiera viajado a través del tiempo. Como si, en lugar de haber caído en el océano o en alguna montaña remota, aquel avión estuviera atrapado en algún lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan, transmitiendo su desesperación a través de décadas. Volví a escuchar las grabaciones de la noche una y otra vez, pero no pude encontrar nada nuevo. La voz seguía ahí, débil y perdida, llamando por ayuda desde un lugar desconocido. Comencé a notar cosas extrañas en las noches siguientes. Había ocasiones en que la radio se encendía por sí sola, emitiendo un ruido blanco perturbador que llenaba la sala.
Otras veces, algunas luces de la consola parpadeaban sin motivo, como si algo invisible estuviera interfiriendo con el equipo. En una ocasión, el radar mostró por unos breves segundos un objeto en el aire que no correspondía a ninguno de los vuelos activos. Su ubicación coincidía con la última posición conocida del avión perdido en 1968. El incidente me llevó a hablar con algunos compañeros más veteranos. Uno de ellos, que había trabajado en la torre desde los años 70, me contó que, de vez en cuando, se escuchaban transmisiones extrañas en la radio, como si un viejo avión intentara contactar con la torre, pero sin identificarse correctamente. Según él, esto había ocurrido desde que tenía memoria, pero nadie le había prestado mucha atención. Era fácil atribuirlo a interferencias o errores técnicos, pero ahora, sabiendo lo que yo sabía, no podía dejarlo pasar como una simple coincidencia. La obsesión con el misterio empezó a afectarme. Pasaba horas revisando viejos informes, buscando cualquier detalle que pudiera conectar con lo que había escuchado. Un patrón comenzó a emerger. Cada pocos años, alguien reportaba haber captado la misma frecuencia no registrada, siempre con la misma descripción de turbulencias, altitud y un tono de desesperación. Eran los mismos detalles repetidos una y otra vez, pero nunca había un rastro concreto de dónde provenía la señal. Era como si el avión estuviera intentando romper la barrera entre dos realidades. Una noche, después de casi un año del primer incidente, ocurrió de nuevo. La voz apareció en la radio, igual que antes, pero esta vez el tono era aún más desesperado. Pude distinguir palabras que antes no había percibido con claridad: no hay salida, todo está oscuro, y algo que sonaba como no estamos solos. La transmisión fue corta, apenas duró un par de minutos antes de desvanecerse en la nada, pero dejó una impresión más profunda que la primera vez. Sentí, por primera vez, que había algo más que un avión desaparecido en juego. Era como si aquella frecuencia estuviera conectada a un lugar o una dimensión diferente, una donde el tiempo no seguía las mismas reglas. Después de esa última transmisión, los eventos extraños en la torre de control se intensificaron. Algunas noches, la consola se encendía por sí sola, mostrando datos de vuelos inexistentes, códigos que no correspondían a ninguna aeronave actual. Los sistemas se volvían inestables y el radar ocasionalmente mostraba objetos en movimiento que desaparecían antes de poder ser identificados. La mayoría de mis compañeros atribuían estas anomalías a fallos técnicos, pero yo sabía que había algo más. El aeropuerto de Tijuana, con su historia larga y compleja, parecía albergar secretos que se manifestaban en la quietud de la noche. Y la frecuencia perdida era una de esas sombras que nunca terminaban de desaparecer. Por mi parte, dejé mi puesto en la torre poco después de esa última transmisión. No pude seguir trabajando en un lugar donde la realidad parecía estar en constante lucha con algo que no podía ver ni entender. Me mudé a otro estado. Intenté olvidar lo sucedido y seguir con mi vida, pero la verdad es que nunca pude sacudirme la sensación de que aquel avión perdido, junto con su piloto y sus pasajeros, seguía vagando por algún lugar más allá del tiempo, intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso. A veces, por la noche, aún enciendo la radio y busco frecuencias olvidadas. Y en el fondo, siempre espero, y temo al mismo tiempo, escuchar esa voz débil pidiendo ayuda una vez más. Porque si alguna vez vuelve a resonar, sabré que no es una simple interferencia, sino un recordatorio de que no todos los aviones que se pierden dejan de volar. Algunos siguen allí, atrapados en un limbo donde el tiempo no tiene significado, transmitiendo su angustia a través de las décadas, esperando ser escuchados por alguien que ya no puede hacer nada por ellos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.